Ya estamos de regreso porque queremos conversar con respecto a esta controversia generada por los dichos del presidente Gabriel Boric, donde sostuvo en una entrevista con el matinal de Chilevisión que impulsará un nuevo proceso constituyente, esto en el caso que gane el rechazo. Para eso vamos a tomar contacto, y ahí ya lo ven ustedes en pantalla, con el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Diputado, quiero entrar de lleno en materia. ¿Lo sorprendieron los dichos del presidente Gabriel Boric? ¿Esto se había conversado en la interna del oficialismo o no? Porque al menos para todos parece que surgió como sorpresa. ¿Sabes qué? La verdad, no es ninguna sorpresa. Nosotros estuvimos en el debate hace 2 años atrás cuando tratamos de habilitar la reforma constitucional para dar paso al plebiscito por la nueva constitución. Y en ese entonces ya este debate estaba abierto. De hecho, en la norma específicamente, lo que propusimos en su momento como Frente Amplio, el propio presidente, fue justamente en el caso de que se gane un plebiscito por una nueva constitución, que gane la opción de tener convencionales, gente electa democráticamente para generar una nueva norma constitucional, y que el texto propuesto no convenza a la mayoría, bueno, se retrotrae a nuevamente tener que diseñar un nuevo texto. Y eso se dijo explícitamente hace 2 años. Entonces, a mí me parece que lo que dice hoy nuestro presidente es responsable, es certero por lo demás, y en un momento donde la gente necesita saber cuáles van a ser los efectos políticos, sociales, culturales incluso de una u otra opción, me parece que es obvio y es evidente, porque él además es presidente de Chile y tiene que darle a conocer, por cierto, a la ciudadanía cuáles son justamente los efectos de que gane cada opción. Así que me parece que es muy responsable. Pero no coincide en que, o al menos concuerda con aquellos convencionales o exconvencionales ya a esta altura que han señalado principalmente del sector más bien oficialista que esto es la puerta de entrada a una tercera vía, que el presidente más bien lo que hizo fue dar prácticamente la cancha regalada a la opción del rechazo? No, para nada. De hecho, la tercera vía se había propuesto hace aproximadamente un mes, y era generar una reforma para que exista una tercera vía en la papeleta que vamos a ver el 4 de septiembre, pero el 4 de septiembre tú vas a ver la papeleta y van a haber 2 opciones. Está bien, no hay perfecto. una tercera vía, Sí, y diputado. en este caso es... Sí, disculpe, pero es que bajo ese punto hay que señalar que desde el oficialismo fueron absolutamente rechazaron esa idea de una tercera vía. Por supuesto, y eso es justamente lo que hoy el presidente ratifica. De hecho, señala explícitamente, hay una papeleta con apruebo o rechazo, y frente a la pregunta de qué pasa eventualmente si gana el rechazo, bueno, naturalmente volvemos a respetar primero que nada la voluntad popular, que es tener una nueva constitución y tener gente electa democráticamente para redactar una norma constitucional. Y en ese caso aplica justamente lo que se ganó en el plebiscito del 25 de octubre. Entonces, yo la verdad es que no, yo desdramatizo esto. Parece ser como que se genera una bulla de gente que no le gusta mucho, a mi juicio, que la gente elija gente para que redacte una norma, porque me da la impresión de que ellos quieren generar los cambios como se han impedido los últimos 40 años, que es con una élite, con un Congreso permeado por una cocina, y desde allí ellos poder diseñar el país al ajuste de sus propios intereses. Y eso me parece que no es muy democrático. Por lo demás, insisto, esto se discutió hace 2 años atrás en la Comisión de Constitución, cuando se habilitó el plebiscito de entrada. Perfecto, entiendo para dónde va el punto. Ahora, usted señala que esto se ha levantado como una especie de controversia artificiosa o artificial, pero resulta que desde el mismo oficialismo hay un ala del oficialismo, como por ejemplo el Partido Comunista, que no está muy de acuerdo con que el presidente haya señalado o al menos esbozado esta situación. Desde el mismo presidente del Partido Comunista, bueno, se han planteado de esa manera, que no están de acuerdo con que se realice una especie de acuerdo para tratar de zanjar, en el caso de que gane el rechazo, una posibilidad como la que planteó el presidente Gabriel Boric. No he escuchado eso, la verdad, porque hace poquito estuvimos conversando con algunos parlamentarios e incluso con el propio presidente de la tienda, y no tiene esa visión. De hecho, hay un respaldo a que si es que este texto en algún momento eventualmente se rechaza, se genera un nuevo texto democráticamente, porque los problemas de la redemocracia se resuelven con más democracia. Esto no es una especie de tercera vía. Aquí está el apruebo, el rechazo y la
convención los electos democráticamente para redactar una nueva norma, generando un espacio democrático que resuelva esa controversia. Entonces me parece que no, en ese sentido, al menos dentro del oficialismo, lo que yo he escuchado, no sé a qué persona tú particularmente te refieres, pero lo que yo he escuchado y lo que he conversado con los parlamentarios, la verdad es que hay harta consonancia con lo que dice el presidente, porque estamos comprometidos con que sea una carta redactada no en una cocina entre quienes hoy quieren que todo siga igual. Y me da la impresión de que en ese sentido el rechazo hoy plantea solamente un camino de incertidumbre. La otra vez estuve en un debate, escuché a la derecha y lo único que saqué es limpio, la verdad, fueron mentiras, fue confusión. No hay un camino claro que ellos propongan a Chile para avanzar en el futuro y para dar certezas y para dar tranquilidad y para lograr la paz social. Le voy a dar a conocer la cita de Guillermo Tellier. Él dice textual: estamos dispuestos a conversar una vez que se apruebe la nueva Constitución, no antes. No es quizás una posibilidad... Disculpa, pero eso yo también estoy de acuerdo. Aquí se estaba hablando solamente de la eventualidad de que gane una de las opciones. Entonces, yo creo que tienen que responder de cuál es el camino, es quienes están defendiendo esa opción, que es la derecha, que se ha opuesto históricamente a cambiar el sistema AFP, que se ha opuesto a cambiar el sistema de abuso, de usura de la salud en base a la ISAPRE. Entonces, yo creo que la cancha hoy está para que jueguen ellos y que digan cuál es el camino de certezas. Y yo no veo un camino de certezas, veo un camino de confusión, de fake news, de miedo, que es poco responsable para la ciudadanía. Pero de todas maneras, aquí los primeros que salieron a valorar las palabras del presidente Gabriel Boric fue justamente la oposición actual. Hoy día, de hecho, estaba escuchando en la mañana una entrevista de personeros de la UDI que eran bien críticos. También escuché entrevistas de los fanáticos de la ultraderecha que estaban muy críticos. Entonces, yo creo que aquí veo división, la verdad, en el adversario. Y creo que hoy necesitamos certezas de parte de ellos también de cuál es la opción que están promoviendo, cuál es el cambio efectivo. Chile quiere cambios. Chile quiere una nueva constitución. Chile quiere que termine un modelo de lucro en los derechos sociales. Quiere bienestar, quiere buen vivir. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia allá? Nosotros hemos propuesto un mecanismo, una metodología institucional que finalizó en este texto, que yo invito a la gente a leer, a informarse y que por lo demás tiene un capítulo de disposiciones transitorias donde establece claramente que, por ejemplo, en un año se tiene que presentar un proyecto de ley para aspectos de la salud universal o para los aspectos de pensiones. En 2 años se debe presentar un proyecto de ley para la vivienda digna. Es un cronograma que plantea un camino cierto, que plantea avances que, por cierto, que son perfectibles, el propio presidente lo dijo, está abierto a debatirlo, pero una vez que se genera un piso mínimo sobre el cual debatir, y ese piso mínimo creemos que es la base de un Estado social y democrático de derechos que está contemplado en el texto que vamos, a mi juicio, impulsar en base a una victoria del apruebo el 4 de septiembre. Pensar en aprobar para reformar es una posibilidad también que se abre a prueba de dignidad. Se lo pregunto porque el mismo presidente Gabriel Boric en esa entrevista ayer en Chilevisión señalaba que él no estaba tan de acuerdo cómo quedó establecido al menos el tema del sistema de justicia en la nueva Constitución. ¿Estarían de acuerdo, estarían disponibles para conversar y realizar una especie de acuerdo nacional pensando en que si gana el apruebo, se apruebe para reformar parte del texto de la nueva Constitución? El texto de la nueva Constitución establece un capítulo que es justamente para ser reformado. De hecho, yo leí algunas cartas por ahí de algunos personeros que decían que esto es una especie como de constitución partisana, y la verdad es que tiene mecanismos para que la ciudadanía, por ejemplo, junte firmas y plantee una reforma. Tiene mecanismos para ser modernizada mediante un proceso legislativo democrático en participación con los gobiernos locales incluso. Entonces me parece que hay que informarse y leer los mecanismos democráticos que son mucho más sustantivos en materia de participación ciudadana
y incluso mecanismos parlamentarios legislativos para generar modificaciones. Desde ese punto me parece absolutamente obvio y evidente que este texto constitucional el día de mañana también va a tener que ser modernizado, perfeccionado, van a tener que situarse algunos capítulos en función de las transformaciones sociales y culturales que vive la sociedad chilena y todo el mundo en materia de ciencia y tecnología, en materia de género, mujeres y medio ambiente. Eso va a suceder igual. Lo importante es que el piso desde donde tú partes generando esta discusión no sea una constitución autoritaria que restringe el debate, que sectorializa a las disidencias, a las voces que están contra, a nuestro juicio, un statu quo, y finalmente las margina y provoca y fabrica desigualdad y estallidos sociales. Esta Constitución lo que nos está ofreciendo hoy es un mecanismo institucional de procesar nuestras diferencias, y creemos que eso debe ser la base del Chile del futuro, porque queremos construir la paz social y para eso necesitamos cohesión, unidad y una institucionalidad que nos permita esos procesos vivirlos de la forma más democrática posible. Por eso me parece una especie de esto apruebo para mejorar, apruebo para reformar o lo apruebo a seca. Me parece que de todas formas es una obviedad, porque el propio texto plantea explícitamente las maneras en las cuales puede ser perfeccionada y nosotros siempre vamos a estar de acuerdo a avanzar en ese diálogo. Bajo ese punto, y con esto quiero ir cerrando esta entrevista, diputado, la posibilidad de, por ejemplo, sentarse a conversar también con respecto a no solamente realizar cambios, sino también a un nuevo proceso. La posibilidad de, por ejemplo, reelegir a una nueva convención en el caso que gane el rechazo. Aquí me voy a poner en esa situación. En el caso que gane el rechazo, y basado en los dichos del presidente Gabriel Boric, es elegir una nueva convención con nuevos constituyentes, o bien mantener a los mismos 154, recordemos que el caso de Rojas Bade quedó exento de todo el proceso, 154 nuevos convencionales, o bien establecer una nueva, o mantener más bien a los ex convencionales. Lo que ha dicho el presidente es la convocatoria a un nuevo proceso. Es finalmente partir de cero, y eso implica un mecanismo para que la democracia decida cuáles van a ser justamente los perfiles, los expertos, los dirigentes sociales, los dirigentes políticos que hagan este mecanismo y que en definitiva te lleve hacia un nuevo texto. Eso es un debate abierto. Lo importante es que sea lo que mandató el plebiscito del 25 de octubre, que es gente que sea elegida específicamente para redactar un texto constitucional. Porque ¿cuál es lo otro? Lo que yo a veces la otra vez conversaba con algunos personeros de derecha o del ex gobierno, que me da la impresión de que quieren que este debate sea una especie de cocina, un congreso apartado de los intereses de la ciudadanía, y que me parece que ese Chile ya quedó atrás. Ese es el Chile de los 30 años. Yo creo que hoy necesitamos refrescar, oxigenar y, insisto, los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia. Perfecto. Diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. Un abrazo, que estés bien. Chao.